Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde Expresa.la realizará un reportaje especial sobre la 138ª sesiones de audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad recogeremos diferentes impresiones de actores de la sociedad civil de estas audiencias. Entre otros países contamos con la presencia de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, entre muchos otros de América Latina. Los invitamos a ingresar a www.expresa.la para recoger estas impresiones y ver los videos de esta semana tan especial. Nos encontramos con Luz Estela Aponte, miembro de la corporación Reiniciar, quien nos dará su impresión al respecto de la audiencia temática sobre Colombia que se acaba de desarrollar hace algunos instantes. Bueno, acabamos de salir de la audiencia de situación general solicitada tanto por el Estado de Colombia como por un grupo de organizaciones de derechos humanos con el propósito de entregar información actualizada sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Bueno, las organizaciones de derechos humanos hemos brindado una información bastante distante de los informes oficiales. Tenemos documentación que sustenta nuestras afirmaciones, no solamente los datos en los casos concretos, sino también algunas constataciones que constan en documentos de otros sistemas de derechos humanos, como es el caso del informe de la Oficina de la Alta Comisionada y como es el caso del informe de la relatora de Derechos Humanos de la relatora de Naciones Unidas para defensores. Bueno, siempre nos sorprenden los informes tan optimistas que presenta el Estado y que nosotros no compartimos. Las organizaciones de la sociedad civil básicamente hemos presentado problemas asociados a el empobrecimiento general de la población colombiana, la permanencia de los ataques contra defensores de derechos humanos por el solo motivo del ejercicio de nuestra labor como defensores. Hemos presentado también un panorama general de impunidad, además de un conjunto de acciones asociadas a la política de seguridad democrática y a la persecución sistemática que en el marco de esta política se ha adelantado contra organizaciones sociales y de derechos humanos. Básicamente nosotros presentamos que uno de los problemas centrales durante los 8 años de gobierno ha sido la permanencia de ataques contra defensores. Entre ellos señalamos que cerca de un centenar de defensores de derechos humanos en el sentido amplio de la palabra han sido asesinados, que la inmensa mayoría de organizaciones sociales se encuentra amenazada en el marco de acciones de estigmatización provenientes de la fuerza pública y de las altas autoridades del Estado, y también hemos indicado que permanecen los archivos y las acciones ilegales de inteligencia contra defensores. Nos referimos a algunos problemas en el caso del DAS, pero también mencionamos que este tipo de información es recabada por las fuerzas militares, por la Policía Nacional y por el MUPIC. Y yo quisiera preguntarle sobre estas audiencias, ¿qué impresión tuvo usted acerca de la intervención que hizo el embajador ante la OEA, el doctor Hoyos, diciendo que las organizaciones de la sociedad civil siempre culpaban un poco al Estado y haciendo, digamos, remarcaciones sobre, por ejemplo, la protección que se ha dado a las personas que protegen los derechos humanos, con respecto a que si no existe impunidad según ellos o no tanta como usted dice, o por ejemplo que se condenó a alguno de ellos y que la Corte Suprema de Justicia ha hecho pronunciamientos al respecto diciendo que es por otras causas diferentes a ser defensores de derechos humanos. ¿Qué piensan acerca de estas intervenciones finales que hizo el embajador? Nosotros no la compartimos. Nosotros decimos que en Colombia los defensores de derechos humanos gozamos de alguna protección material que en todo caso resulta insuficiente y ineficaz para contrarrestar amenazas que son de tipo político, repito, provenientes de estigmatización y señalamiento. Y en varios casos en los que los defensores de derechos humanos han sido judicializados y como en el caso al que él se refirió han sido condenados, nosotros insistimos en que en todo caso es una judicialización sustentada en información suministrada por supuestos desmovilizados y corroborada con informes de inteligencia que han tenido, digamos, la característica de recoger información imprecisa e información que en todo caso va dirigida
a contrarrestar la actividad que como defensores de derechos humanos ejercen. Y por último, quisiéramos preguntarle cuáles son los grandes desafíos que cree usted que existen hoy en día en materia de derechos humanos en Colombia. Pues uno de ellos creemos que el reconocimiento de la responsabilidad gubernamental y en general estatal sobre la ocurrencia de violaciones de derechos humanos, bien porque buena parte de ellas son cometidas por agentes estatales o bien porque las autoridades no toman las medidas eficaces para evitarlas y contrarrestarlas. Hay actos de omisión o de aquiescencia del Estado que no son investigados oportunamente por el Estado. Ese es un gran reto. Y el segundo es el que el Estado colombiano y la sociedad en general entiendan que la labor de los defensores no es una labor que es una labor esencial para el fortalecimiento y el desarrollo de la democracia en el país. Y bueno, finalmente, pues superar las cifras de las violaciones de derechos humanos y en ese sentido resulta muy importante superar la impunidad por los crímenes que han ocurrido. Impunidad no solamente en términos del castigo a un autor material, sino en términos de determinar la responsabilidad inmediata de los crímenes. Acabamos de salir de la audiencia donde se debatieron los hechos de la toma del Palacio de Justicia, aquí en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos con Rafael Barrios de Cajal. Para empezar quería preguntarte, bueno, Colombia habla sobre algunas actuaciones del Estado colombiano en relación con investigación y acusación de algunos de los actores que participaron en los hechos de la toma del Palacio de Justicia. Sin embargo, ustedes controverten muchos de estos hechos. ¿A qué se debe esta divergencia de información? ¿A qué se debe este fenómeno? Se debe básicamente a que el Estado de Colombia actúa con absoluta mala fe ante el sistema interamericano, concretamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tratar de engañar a la Comisión diciendo que desde un principio se activaron las investigaciones, pero ocultando de mala fe que ninguna de ellas tenía relación con los desaparecidos del Palacio de Justicia, es una gran mentira. E igualmente guardan silencio sobre cuando en realidad se inició una investigación seria por parte de la Fiscalía General de la Nación. Eso ocurrió 20 años después. Estamos a puertas de los 25 años y en enero se abrió, 24 años después, la investigación por lo de Carlos Horacio Urán. El gobierno, le reitero y le repito, actúa de muy mala fe y yo creo que la Comisión Interamericana se dio cuenta de ello en esta audiencia. ¿Hasta ahora han habido condenados? Absolutamente. El caso permanece en la impunidad total. No están todos los que son, ni están todos los que deberían estar. De 50 personas que están involucradas en estos gravísimos hechos, solo 11 están enjuiciadas y 5 o 6 de ellos están gozando de libertad por culpa del Estado. Entonces, aquí la impunidad, como dice la Corte, sigue reinando. ¿A qué se debe que estas 6 personas sigan en la impunidad? Estas 6 personas que están gozando de libertad están con ese beneficio porque el Estado colombiano, la justicia colombiana, dejó vencer los términos para llamarlos a juicio. Y como esa es una de las garantías procesales que establece la legislación colombiana, por ello están gozando de libertad. Sabemos que este caso lleva más de 20 años y 19 ante la Comisión Interamericana. ¿A qué se debe esa tardanza? Por un lado, a la falta de producción de prueba que está bajo el control del Estado. La Comisión de la Verdad dice que aquí hubo un pacto de silencio, un pacto de impunidad. Ninguno de los órganos del poder público quería saber nada de lo que había ocurrido en el Palacio de Justicia, pero tampoco querían saber nada los partidos políticos y la sociedad en su conjunto.